Empezamos la séptima conferencia del octavo curso de la mesa del arquitecto-arquitecta en una fecha fuera de lo común, porque la semana que viene es fiesta local y no podíamos llevarla a las fechas habituales. Nuestra conferenciante hoy es Ángela García de Paredes, que forma parte institucional del estudio Paredes Pedrosa, que han hecho numerosos proyectos y obras. Son Premio Nacional de Bellas Artes, han intervenido hace 3 años en la Bienal, o 2 años, o la penúltima sesión de la Bienal de Venecia, en el pabellón español dentro del Arsenal, y han desarrollado distintos proyectos relacionados, algunos, con los auditorios, de los que Ángela es discípula aventajada de los auditorios que proyectó su padre, al margen de ser descendiente directa de un magnífico compositor hispano, por eso se llama de segundo apellido Falla, y no de falla de falla geológica, sino del compositor, etcétera. Han hecho en el estudio el proyecto de arqueología de Almería, el proyecto de cubrición, protección de la vía romana en Plasencia, el auditorio de Lugo, las bibliotecas de las ciudades de Ceuta y Córdoba y el Museo Visigodo, de la Cultura Visigoda en Mérida, que, aunque está proyectado por el año 18, antes me comentaba Ángela que está en proceso de adjudicación por parte de la administración competente, en este caso el Ministerio de Cultura. Y como bien sabéis, las administraciones a la hora de contratar se eternizan. Cuando no tienen una pega tienen 2 y cuando no rectifican, etc. Bien, como habéis venido a escuchar a Ángela y no a mí, simplemente decir que el título de la conferencia lo tenéis ahí, Variaciones en el tiempo. La verdad es que variaciones, un día hablábamos que es una palabra muy musical, y os dejo con Ángela. Ya sabéis que el formato es escuchar a Ángela y después pues dar pie a las charlas, conversaciones que se puedan establecer cruzadas entre los asistentes. Y recordar que el último jueves del mes de mayo sí tenemos charla en la fecha establecida. Una arquitecta sevillana. Gracias. Ángela, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación que has hecho y que has preparado. También muchísimas gracias al museo, por supuesto, ¿no? A su directora Rosa por acoger estas charlas de arquitectura. Pero los arquitectos tenemos siempre una vinculación muy especial, ¿no? Con los temas relacionados con el arte, ¿no? Y gracias también pues, al Colegio de Arquitectos también por apoyar esta serie de conferencias. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, a venir a explicar 3 obras, que es lo que voy a hablar, por muchos motivos, porque como comentaba antes, le comentaba a la directora, las vinculaciones que he tenido desde muy niña también con todo el grupo de artistas digamos de Cuenca, con todos los artistas contemporáneos de aquellos años, pues es muy estrecha porque formaban parte pues, del grupo de amigos de mis padres, como bien ha sido explicado en la presentación. Pues he tenido la fortuna también de venir de un entorno familiar que no solamente está relacionado con la arquitectura, con la música, sino también con el grupo de artistas de aquellos años, ¿no? Y para mí me resulta muy familiar el estar rodeada de todas las obras que he visto que están en este museo. El título también sí tiene algo de musical. Variaciones es un término musical y es como esas transformaciones que hacen los músicos con obras que son de otro autor, pero que el músico transforma, convierte, reinterpreta y convierte en una obra totalmente nueva, que yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar, de variaciones en el tiempo en la arquitectura. Entonces,
creo que no sé a dónde tengo que apuntar. Estas variaciones son los problemas con los que nosotros nos hemos ido encontrando en diversos proyectos, como en este mismo edificio en el que nos encontramos, que son transformaciones de edificios que ya existen, que no son construcciones ex novo, que no son construcciones absolutamente nuevas, sino que de una manera hemos tenido que ir interviniendo sobre los restos del pasado o sobre edificios que ya existían. Hablo en plural porque nosotros somos dos arquitectos, Ignacio Pedrosa, que no está hoy aquí, y la mesa del arquitecta, hoy me tocaba a mí por arquitecta, pues estar aquí con ustedes para explicarle estos proyectos, ¿no? Nosotros empezamos la carrera hace muchísimos años en la Escuela de Arquitectura, en algunos momentos en los cuales los arquitectos que empezamos allí a proyectar, nunca pensamos que íbamos nunca a trabajar ni en restauraciones ni con arquitecturas del pasado. Nosotros nos creíamos firmemente modernos, nos creíamos que íbamos a construir pues como se construyó en épocas anteriores, con proyectos nuevos, de nueva planta y casi ex novo, ¿no? Pero luego y sobre todo el tiempo nos ha ido también reafirmando en otro tipo de proyectos en los cuales íbamos utilizando restos del pasado. Esta primera imagen que no conseguimos que salga, bueno, son unos fragmentos de unos mármoles, son los mármoles Torlonia. Esta foto es de hace muy poquito, de este año, de una exposición maravillosa que hay en Roma sobre los mármoles Torlonia, que son la mayor colección de mármoles de la antigüedad. ¿Qué nos llamó particularmente la atención en aquel momento? Ahora mismo es que estamos desarrollando un proyecto en Roma que es la rehabilitación de un edificio que ya existe para sede de la Embajada de España en Italia. No me gusta la palabra rehabilitación, me gusta más bien transformación, porque en realidad cuando un arquitecto ya interviene es un edificio nuevo. Lo que pasa es que está compuesto de distintos restos, como antiguamente trabajaban los arquitectos, que no tenían mayor problema. Trabajaban con los restos que había, el arquitecto gótico empezaba a trabajar con los restos que habían del románico, el arquitecto barroco pues con los restos que había habido renacentistas y no había mayor problema. No había ningún problema. La cúpula de Brunelleschi de Florencia es una transformación sobre algo que ya existía, la mezquita de Córdoba se construye sobre unos restos que ya existían y la Giralda en Sevilla exactamente igual. Los arquitectos antiguos no tenían este problema que tenemos ahora los arquitectos contemporáneos, que parece que tenemos que conservar, que tenemos que mantener, que tenemos que restaurar. No, yo creo que el criterio es otro, variaciones en el tiempo. Nosotros hacemos un edificio nuevo con los arcos que ya existen, con lo que ya existe y transformamos la materia en un edificio absolutamente nuevo. Bueno, este primer proyecto es el espacio Torner en Cuenca, es la transformación de una antigua iglesia gótica en el museo que alberga la colección del pintor Gustavo Torner, que aquí hemos estado viendo un maravilloso cuadro también que forma parte de los artistas de Cuenca y que cedió toda su colección al Reina Sofía, y el Reina Sofía nos encomienda la instalación de toda la obra de Gustavo Torner en la iglesia de San Pablo. Bueno, el Museo de Arte Abstracto Español está fundado precisamente en Cuenca porque Gustavo Torner es conquense y entonces él atrapó a su amigo Fernando Zobel para que todos llevaran allí sus colecciones y todos fueran allí a formar este museo que ahora mismo es una de las referencias del arte abstracto europeo, pero en aquel momento era una rareza, ¿no? Esta foto a mí me encanta, una foto de los años 60, aquí vemos a Fernando Zobel de espaldas, aquí vemos a Gustavo Torner jovencísimo en su casa, la casa en la que él mismo vive ahora y en la que él mismo sigue trabajando. Este grupo de artistas pues transformó unas casas, las casas colgadas del siglo XVII, en este museo maravilloso de arte abstracto que es ahora de referencia, ¿no? Aquí les vemos a todos entrándolo con los cuadros, ¿no? Para instalarlos ellos mismos, que los iban colgando en unas paredes absolutamente blancas y encaladas, pero que habían preparado para este museo. Pues bien, esta es la iglesia de San Pablo, el convento dominico de San Pablo, que está en este lugar maravilloso, ¿no? Aquí a la derecha tendríamos las casas colgadas, aquí tenemos la hoz del Huécar, y entonces en esta iglesia
que es esta que vemos aquí, es donde se instala ya permanentemente la colección de Gustavo Torner como espacio Torner para albergar toda su obra. Bueno, este edificio también es una transformación, estamos otra vez hablando de las variaciones en el tiempo, porque el convento arranca del siglo XVI y, sin embargo, aquí estamos viendo la portada de la iglesia es absolutamente barroca. Entonces el edificio pues, se va transformando, ¿no? El interior de la nave gótica maravillosa de Juan y Pedro de Albiz del siglo XVI, durante varios años se utilizó como espacio para conciertos, para el Festival de Música Religiosa de Cuenca, de esta manera, pero la iglesia estaba absolutamente vacía y abandonada, ¿no? Comentando con Gustavo Torner todo el proceso del proyecto, porque lo vivimos muy estrechamente con él. No es fácil trabajar con un artista, tampoco es fácil trabajar con un arqueólogo, que ya hemos hablado de esto también, ¿no? Pero es muy enriquecedor para la arquitectura el escuchar a todas las personas que están implicadas y personas que en sus disciplinas saben mucho más que tú y que además te pueden dar las pautas que tú necesitas como técnico para poder proyectar y construir el espacio que se necesita, no el espacio que quiere el arquitecto, sino el espacio que necesitan las personas, ¿no? En este caso, con Gustavo Torner comentábamos este cuadro que nos encanta, el de San Girolamo en su estudio, de Antonello da Messina, del siglo XV, en el cual aparece una estructura independiente, una arquitectura más pequeña dentro de una arquitectura gótica que tiene una escala distinta, un lenguaje distinto, una arquitectura distinta y que constituye como una arquitectura en sí misma en diálogo con la arquitectura que ya existe. Esta es un poco la intervención que nosotros propusimos para la iglesia de San Pablo. Nosotros, tuvimos que restaurar legalmente y rigurosamente las capillas y la iglesia gótica, porque había que limpiar las naves, las bóvedas de crucería, había que hacer un pavimento también con suelo radiante nuevo. Hicimos un levantamiento integral, además de toda la carpintería de armar de la iglesia, ¿no? Pero aparte de esa labor, que es una labor como sumamente técnica, había que interpretar ese espacio Torner que el artista quería para albergar sus obras, ¿no? Entonces, estos son dibujadas en rojo las piezas exentas de madera, un poco a la manera de Antonello da Messina, con las cuales nosotros construimos esos espacios que se ve ahí. Y vean ustedes la diferencia de escala. Estos expositores son enormes, pero es que, claro, la altura de la nave de la iglesia es mucho mayor, ¿no? Pero, sin embargo, esos expositores consiguen construir esa escala reducida, consiguen construir ese espacio independiente, totalmente autónomo, pero en diálogo con el interior de la iglesia, que se ven todas las obras de Torner, todas expuestas en los expositores, totalmente independientes de la nave de crucería totalmente restaurada y totalmente rehabilitada, pero con un lenguaje moderno, independiente y siempre con un respeto absoluto para lo que existe, ¿no? Son muchas cuestiones las que comentábamos con el artista en aquellos momentos, como es, por ejemplo, el color dorado de las bóvedas, que queríamos recuperar, el color de la piedra dorada, ¿no? Y la iluminación perfecta que necesitaban todas las obras, que esa iluminación está resuelta dentro de los expositores de una manera totalmente autónoma para evitar la visión de los focos y para evitar también la visión de todos los elementos tecnológicos y que las obras fueran las verdaderas protagonistas de ese espacio dentro de otro espacio que es el que alberga el espacio Torner de Cuenca, ¿no? Aquí sus esculturas que están exentas, en el eje también está esa gran escultura un poco recordando la cruz, y aquí un poco es el misterio del por qué las naves se vuelven todavía más doradas, que hicimos diversas pruebas de iluminación
con luces amarillas para conseguir el color dorado en la cabeza de los expositores, que no se ve, solamente esto se ve desde el coro. El visitante no sabe nada de esto y solamente ve las fotos anteriores, que son las que hemos visto. O incluso, por ejemplo, incorporar alguna estatua, como es, por ejemplo, esta escultura, que es el Elogio a la Locura, que nosotros la incorporamos de esa capilla rococó, que es una capilla rococó que se inserta dentro de la nave gótica, con esa naturalidad con la que los arquitectos antiguamente pues trabajaban con las arquitecturas que ya existían sin necesidad de tener detrás alguien que les está diciendo hay que restaurar, hay que mantener, no, cada uno iba trabajando codo con codo para construir un edificio que en realidad son distintos fragmentos de distintas épocas de la arquitectura, pero que todas están entre ellas dialogando con un respeto absoluto, ¿no? También este asunto de las variaciones en el tiempo, pero de una manera diferente, nos lo encontramos en la Biblioteca Pública de Ceuta, que es una biblioteca concurso público que ganamos a la vez que ganamos la Biblioteca Pública de Córdoba. También debo decir que nosotros hemos trabajado siempre y hasta ahora seguimos trabajando siempre para arquitectura pública, mayormente relacionada con la cultura, porque bueno, empezamos haciendo concursos y un poco es el derrotero al que nos ha ido llevando también la profesión, que no quiere decir que no estemos encantados de tener un encargo privado que no tenemos, pero la arquitectura pública te hace ser más consciente siempre de lo que son los programas, de lo que son los presupuestos, porque al fin y al cabo estamos trabajando con una arquitectura que es para los demás y que está pagada también con el dinero de todos. Lo que no sé es cómo suprimir esto. Si lo quito es cuando no bueno, pues no pasa nada. Porque, lo único que puedo hacer a lo mejor es... No pasa nada. No, es que no sé por qué... No te preocupes, no pasa nada, porque se ve perfectamente la potencia del espacio de interior de la biblioteca, que era lo que quería explicar. Intenta pasar ahora. Que nosotros... ¿Ves? No, pues no dejamos sé como qué está. pasa ahora. Pues que dejamos no... como está. Cuando esto salió a concurso había unos restos arqueológicos mediníes del siglo XIV que había que mantener y que cubrir un poco con ese criterio de los arqueólogos. Espero que no haya por aquí así un arqueólogo o historiador, porque yo creo que miran con demasiada cercanía los restos del pasado y con ese afán siempre como de conservar, ¿no? Entonces, lo que estaba pensado aquí era que todos estos restos arqueológicos quedaran directamente protegidos en un sótano al cual iban solamente a bajar los especialistas para los estudiosos, ¿no? para estudiar, ¿no? la cultura mediní, medieval, ¿no? de aquellos momentos. Sin embargo, nosotros en el concurso planteamos integrar absolutamente todos estos restos arqueológicos en el espacio de la biblioteca y en los espacios de lectura de la propia biblioteca. Bueno, Ceuta, ustedes ya conocen, tiene esa situación absolutamente singular en el norte de África y que hace que tenga una posición privilegiada desde el punto de vista cultural, ¿no? Que es lo que ahora a nosotros nos interesa en el Mediterráneo, ¿no? En ese estrecho de Gibraltar, entre las dos columnas de Hércules, ¿no? Aquí tendríamos a este lado la península ibérica y al otro lado del estrecho, en este lugar impresionante, pues estaría la ciudad de Ceuta ahí al fondo, ¿no? La verdad es que es un sitio verdaderamente excepcional y el cruce del estrecho es algo verdaderamente fascinante, ¿no? Algo que ahora mismo se ve alejado, ¿no? Se ve alejado al cruzar el estrecho, pero que durante toda la cultura mediterránea, ambos lados del estrecho y del mar Mediterráneo siempre han estado en estrecha unión, ¿no? De hecho, por ejemplo, Ulises se pasó aquí 10 años atrapado por la ninfa Calipso en la isla de Ogygia, que era la actual Ceuta, y que la mitología pues estaba vinculado Hércules a la ciudad de Ceuta, ¿no? Aquí vemos el puerto y la situación verdaderamente privilegiada que tiene Ceuta, ¿no?
todo lo que es la cuestión cultural pues es también muy hermosa y sobre todo es muy rica, ¿no? Esta es la suerte de trabajar también con arquitectura pública, porque tenemos también la oportunidad de que historiadores o arqueólogos nos expliquen también todas las vicisitudes de los sitios donde vamos a trabajar, con lo cual pues somos siempre un poquito más sabios a la hora de dar las soluciones que necesita el proyecto, ¿no? La ciudad de Ceuta está fundada entre diversas colinas, en realidad son tres colinas, y fue una ciudad que fue siempre independiente, una ciudad independiente del Mediterráneo. Luego fue portuguesa hasta el Tratado de Lisboa en el siglo XVIII, y de hecho la bandera de la ciudad de Ceuta es exactamente la bandera de la ciudad de Lisboa. Es una bandera blanca y negra que con ese hermanamiento, muchas de las calles todavía de Ceuta tienen nombres portugueses, ¿no? Bueno, aquí tenemos la biblioteca asomando en el caserío absolutamente compacto, es una ciudad compacta, y el solar que se nos ofreció para el concurso para la nueva biblioteca pública, que tenía estos restos arqueológicos de esta ciudad hispano-musulmana Merinhi del siglo XIV, que teníamos que dejar en un sótano para que los arqueólogos se deleitaran con las excavaciones arqueológicas. Nosotros, sin embargo, lo que hicimos fue incorporar absolutamente al proyecto los restos arqueológicos, como se ve aquí en la sección, y incorporar ese espacio, incorporarlo al espacio interior de la biblioteca y a los espacios de lectura de la biblioteca. Es muy curiosa y muy hermosa también la historia del por qué se funda esta ciudad Merinhi, porque estos meriníes que fundan esta ciudad hispano-musulmana eran los meriníes que venían de la península ibérica, empujados por los cristianos que les iban echando poco a poco, ¿no? Hasta que ya en el siglo XV les echan del todo, ¿no? Y que en realidad saltan el estrecho de Gibraltar, pero que eran pues tan hispanos, digamos, pues como nosotros, porque eran musulmanes que habían vivido durante siglos en la península ibérica. Y entonces ellos, cuando construyen su ciudad, fíjense ustedes qué curioso, ellos construyen una ciudad absolutamente ortogonal. Ellos no construyen una ciudad, estas ciudades que de fondos de saco en forma de laberinto, ¿no? Como aparentemente son las ciudades musulmanas. Los musulmanes, cuando construyen ciudades, las construyen ex novo, igual que los romanos. Lo que sucede es que el eje de la ciudad que ellos construyen está girado respecto de las calles de la Ceuta contemporánea, como se ve aquí en esta imagen de la planta, ¿no? Y eso da lugar a todas estas estructuras triangulares que lo que hacen es tomar la geometría de la Ceuta contemporánea y de la Ceuta musulmana, ¿no? La biblioteca va creciendo en altura porque es absolutamente compacta en planta. Nosotros englobamos en el interior de la biblioteca como un espacio museístico esos restos arqueológicos, pero la biblioteca tiene que crecer en altura porque el terreno es muy escaso en Ceuta y la biblioteca es muy compacta. Es una biblioteca muy curiosa porque tiene los depósitos de libros en las últimas plantas, tiene hasta 6 plantas de altura y los depósitos de libros están arriba del todo, ¿no? Aquí se ve en estos interiores, que estos son los dibujos que preparamos para la Bienal de Venecia del año 18, en los cuales hicimos maquetas de los espacios interiores de los edificios que exponíamos en la Bienal de Venecia. Hicimos un espacio interior de todo el espacio este que está ahora mismo tramado en negro, de todas las salas de lectura, que vierten sus espacios hacia el interior arqueológico de la biblioteca. Es como el corazón de la biblioteca. Y bueno, ambas arquitecturas pues ahora mismo coexisten, los restos arqueológicos, con la función de lectura, con la función de biblioteca que tiene el edificio, ¿no? Aquí está todo explicado, el despliegue en altura, ¿no? Con el yacimiento arqueológico al fondo, abajo, y con las salas de lectura que están siempre superpuestas, ¿no? De tal manera que cuando se entra a la biblioteca, incluso pues a lo mejor están trabajando los arqueólogos, y para nosotros era también difícil el
cómo integrar esta montaña de ladrillo, esta montaña de tierra en el interior de un espacio funcional, moderno, como es una biblioteca, ¿no? Que tiene un cometido social además importante, además de cultural. Bueno, no he traído la imagen, pero nosotros estuvimos estudiando con mucho detalle unas instalaciones artísticas de un artista suizo que se llama Urs Fischer, que tiene unas instalaciones que se llaman excavación, en las cuales la excavación llegaba así, como totalmente recortada, sin más, sin ningún zócalo. Ahí sí que hubo que convencer también a los arqueólogos, que los arqueólogos querían poner un caminito, querían poner un zocalito, pues, y nosotros lo que queríamos era recortar la tierra contra la pared blanca, igual aquí, que la instalación de Urs Fischer, ¿no? Que se llama excavación. Queríamos que esa excavación, esa ciudad meriní del siglo XIV, se convirtiera en sí misma en un objeto de contemplación. No diría yo, a lo mejor, obra de arte, ¿no? Pero sí, también, porque en un objeto de contemplación. Y lo cierto y verdad es que la gente se asoma a los balcones de la biblioteca. Hicimos un pequeño museíto al fondo, que ahí se ven las vitrinas, donde todos los objetos que aparecieron en la excavación pues se expusieron en esas vitrinas, ¿no? Objetos algunos muy delicados, ¿no? Como por ejemplo estas pinturas, que son unas pinturas muy valiosas, de las cuales hay solamente algunas similares en Granada, en el Cuarto Real de Santo Domingo. Son unas pinturas muy valiosas, ¿no? Y todos estos objetos que además nos recuerdan a los objetos medievales de nuestras ciudades, ¿no? Porque, bueno, esta gente, estos meriníes, pues eran igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos tuvieron que saltar el estrecho porque eran musulmanes, ¿no? Y siempre ese recorte limpio, ¿no? De toda la excavación contra las pilonas triangulares y con las lámparas, que son unas lámparas muy sencillas y que nos indican la dirección de las calles musulmanas, la dirección ortogonal de las calles musulmanas, que sería esta, ¿no? Y la dirección de la Ceuta contemporánea, o sea que también las lámparas triangulares tienen la misma dirección que las pilonas y siempre la intención también de marcar las direcciones, ¿no? de los restos arqueológicos y de la Ceuta contemporánea. Aquí vemos un poco la excavación, que es una excavación pues, de tantas ciudades medievales que nosotros podríamos conocer, con aljibes, con patios, con pozos, con... bueno, y todo esto, pues como vemos, las personas y los espacios de lectura pues vierten absolutamente hacia este espacio, ¿no? Esta sería la losa de transición apoyada en las pilonas triangulares sobre las cuales ya se apoya la nueva biblioteca, la biblioteca más contemporánea, aquí sin amueblar todavía, y luego ya llena de libros y de personas. La verdad es que ha tenido un cometido cultural y tiene un cometido cultural esta biblioteca en la ciudad de Ceuta verdaderamente importante, aparte de tener una colección de libros importante con todas las colecciones de libros del norte de África, tanto musulmanas como portuguesas, con códices antiguos. La verdad es que es una maravilla y siempre está llena de personas, de niños. Se ha convertido en un verdadero centro de conferencias, de pequeños conciertos, de exposiciones. Esta es un poco la explicación del por qué toda la biblioteca se forra con esa celosía de aluminio perforado que lo que hace es atenuar de una parte el intenso viento del estrecho y por otra parte también proteger desde el punto de vista térmico, lumínico y solar los espacios interiores de la biblioteca de la luz tan poderosa del estrecho y para tamizar también todo lo que es el soleamiento, ¿no? Bueno, la topografía del lugar es absolutamente endemoniada, ¿no? La verdad es que fue absolutamente un reto, ¿no? El construir el zócalo de hormigón. Ya hemos visto en las primeras imágenes, ¿no? Con las colinas y con la topografía de la ciudad de Ceuta, el construir esos zócalos de hormigón visto, que son también como muy escultóricos, pero lo que van es adaptándose a la topografía del lugar para apoyo de lo que es el tambor central de los espacios de lectura, con algunas ventanas
que son estas, que son ventanas en puntos localizados que miran hacia el exterior, en puntos muy especiales hacia vistas muy hermosas del estrecho y de la ciudad, ¿no? Por la noche ofrece un aspecto totalmente distinto porque al iluminarse por dentro la biblioteca, pues se desnuda hacia el exterior y se ven todos los espacios interiores a través de esa celosía, que es una celosía muy ligera, es casi como una piel, un ala de mosca, ¿no?, perforada, que lo que hace es simplemente dar como una unidad al edificio, ¿no? Y por otra parte, pues resolver todas esas cuestiones de sostenibilidad que son tan necesarias hoy en día, ¿no? Estos huecos están también, algunos incluso miran hacia el interior del yacimiento arqueológico para también poderse ver desde el exterior el hueco del yacimiento arqueológico. Bueno, en la cubierta pues tiene vistas excepcionales, como aquí vemos, totalmente opuestas a la primera que hemos visto. Esto sería desde la ciudad de Ceuta hacia el estrecho de Gibraltar y hacia la península, y aquí también pues hacen también muchísimas actividades, más aún ahora con los tiempos que hemos tenido de pandemia, pues en esta cubierta es donde han empezado a hacer todas las actividades de lectura y de culturales, ¿no? Otro proyecto que de una manera diferente también utiliza los restos del pasado es la Villa Romana La Olmeda, en Palencia. Bueno, los mapas en los que vamos siempre señalando las ciudades en las que vamos trabajando, es un plano que nos gusta a nosotros, que son los planos de las calzadas romanas. Muchas de ellas todavía existen, ¿no? La Calzada de la Plata, que ahora existe ahora también la Vía de la Plata, ¿no? Bueno, la vía que venía por el Mediterráneo, no es la red radial de carreteras que tenemos ahora, pero que hace que se comprenda perfectamente el por qué hay una gran villa rural en ese sitio, que es el Camino de Santiago, en un pueblecito que se llama Pedrosa de la Vega, donde apareció casualmente una villa romana en el año 1968 con unos mosaicos maravillosos, que yo creo que es la villa romana mejor conservada de toda Europa, ¿no? Aquí lo de las variaciones en el tiempo es diferente. Nosotros aquí lo que teníamos era que construir un edificio de nuestro tiempo, un museo, una gran estructura para albergar y para exponer y para poder visitar esta gran villa romana del siglo IV, que es ya del Imperio Romano tardío, cuando ya las ciudades se descomponen, cuando los romanos se van a las grandes villas rurales en el campo, y las villas romanas se convierten en verdaderos centros agrícolas de poder, de impartición de la cultura, en puntos estratégicos en el campo, ¿no? Ya con el abandono de las ciudades, ¿no? El sitio es hermosísimo, está al lado del río Carrión, en un sitio rodeado de choperas, en medio del campo. ¿Cómo puede existir esto aquí? Y es que la villa romana originaria lo que hacía era controlar todo el territorio alrededor del punto donde se situaba la villa, que era como una pequeña fortaleza, ¿no? Pues bien, estos maravillosos mosaicos, que probablemente fueron construidos por mosaicistas que venían del norte de África, en este va y viene que había siempre a un lado y al otro del Mediterráneo, que ahora pues no lo tenemos, pero que entonces también con una gran naturalidad existía, ¿no? Ese comercio, ¿no? Y esas vinculaciones culturales entre un lado y otro. En el año 1968, cuando casualmente Javier Cortes y Álvarez de Miranda descubre en sus terrenos pues estos mosaicos que vemos aquí, cuando él simplemente iba a excavar un poquito para plantar y para sembrar, ¿no? Entonces se encuentra pues, de repente con unos mosaicos maravillosamente bien conservados, porque esta villa probablemente tuvo un incendio en el siglo IV, cayó la techumbre y entonces quedó absolutamente cubierta, protegida, abandonada, y nunca se expolió. Entonces es una villa que tiene los mosaicos. Nosotros hemos visto, mientras hacíamos el proyecto, limpiar y sacar mosaicos nuevos, que era emocionante cuando iban saliendo, porque no había ni que restaurarlos, simplemente se les ponía con una manguera un poco de agua y todo salían los maravillosos colores, con una factura increíble de piezas y de teselas, ¿no? Estos son los retratos de los dueños de la villa, ¿no? Y este es Ulises también, el Ulises que nos habíamos encontrado en Ceuta, ¿no?
nos lo encontramos también aquí con Aquiles, que se disfraza de mujer porque no quiere ir a la guerra. Y entonces, bueno, son siempre estas mismas historias fascinantes del Mediterráneo. Aquí además el Mediterráneo, que lo tienen ustedes tan próximo, ¿no? Pues lo comprenderán mejor estas mitologías que en el fondo tienen mucho que ver con la realidad de ese trayecto de personas, de ideas, de cultura que había en todo el perímetro del Mediterráneo. Esta es la planta de la villa. Este sería el magnífico mosaico del Ulises, que es el mosaico más grande conservado en Europa, y una planta absolutamente canónica, con un patio central y con unas termas, que son unas termas descomunales, porque no eran solamente las termas de la villa, eran también el espacio termal de todo el territorio que dominaba aquella gran villa rural del siglo IV. Nosotros nos habíamos encontrado con los mosaicos y con esa manera que tienen también los arqueólogos, como he comentado antes, que ellos, claro, miran y protegen lo que es el objeto en el suelo, pero como objeto, pero nosotros teníamos una tarea como arquitectos que era mucho más compleja, que era construir un edificio, porque los mosaicos no es un tapiz en el suelo solamente, nosotros teníamos que construir un edificio del cual lo desconocíamos todos, ¿no? Teníamos referencias, por ejemplo, Viollet-le-Duc, que tiene estos interiores ideales de una villa romana, reconstrucciones ideales, ¿no? O como son los impluvium de una villa romana, pero todo esto eran fábulas y suposiciones, porque lo cierto y verdad es que no se sabía cómo era. Nosotros teníamos la planta de la villa, teníamos los restos del pasado, otra vez los fragmentos, estos fragmentos que nos habían llamado la atención en los mármoles de Torlonia de la primera imagen, unos fragmentos que sabemos dónde estaban situados, pero que no podemos ni imaginar cómo era todo lo que había tampoco alrededor, ¿no? Entonces, reconstruir algo que se desconoce, pues nos parecía también un poco absurdo. Había que cubrir los mosaicos. Estos mosaicos son de Volubilis, de Marruecos, hechos por los mismos mosaicistas que hicieron probablemente los mosaicos de la Olmeda. Aquí están al aire libre y se estropean, aunque están en un sitio impresionante, pero nosotros teníamos también que cubrirlos. En algunos sitios también los mosaicos se arrancan para llevarlos como objetos otra vez, para exponer a un museo. Esta imagen es de la Gliptoteca de Múnich, con ese mosaico arrancado del suelo, que está pensado por un mosaicista para ser visto en horizontal y se pone en vertical, como si fuera un cuadro, ¿no? Nosotros pretendíamos trabajar pues como trabajaban los arquitectos que hemos hablado antes, pues como un arquitecto gótico o un arquitecto renacentista, pues que iba trabajando con lo que se encontraba, y nosotros pues propusimos en el concurso construir un edificio del siglo XXI con una planta que conservábamos, que era una planta del siglo IV, y entonces este edificio que nosotros propusimos es un edificio muy ligero, con una estructura metálica modular, que ahora veremos las imágenes, y todas las piezas y los mosaicos y las salas pues están colocadas en su preciso lugar, y las piezas nuevas que necesitábamos del museo, como son la recepción o la tienda, la cafetería, el pequeño auditorio, pues se colocaba como una pieza más. Nosotros trabajábamos pues como San Girolamo en su estudio, como el edificio otra vez que veíamos de Antonello da Messina, pues trabajábamos pues con las herramientas con las que nosotros sabemos trabajar como arquitectos, y no reconstruir un interior ideal romano del cual no sabíamos nada. La verdad es que los arqueólogos tampoco lo sabían, porque a veces nos decían, bueno, es que vosotros que sois arquitectos, ¿dónde podríais la cocina? Porque es que no sabemos muy bien dónde estaría la cocina, porque, o sea, que ellos mismos también tienen muchas lagunas, pero luego yo creo que tienen poca confianza en los arquitectos de hoy en día, yo creo, y prefieren las reconstrucciones ideales. Bueno, en este caso tuvimos el apoyo grande también del descubridor de los mosaicos, de Javier Cortés, y se convocó un concurso. Ahí también tuvimos que agradecer al Colegio de Arquitectos de Palencia, que convocó el concurso y que apoyó firmemente la construcción de un edificio contemporáneo para exponer la villa romana, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos otra vez con Ulises, con Aquiles, que se había disfrazado de mujer detrás de las cortinas, con ese arco,
Y cuando ya terminamos la obra nos dimos cuenta que el arco y la cortina al final, sin querer, eran los mismos elementos que habíamos utilizado para la construcción de las grandes naves, ¿no?, que protegen el interior de la villa, y reconstruimos todas las salas y las estancias de la villa romana. En vez de construirlas con ladrillo y seguir subiendo el ladrillo que no sabíamos cómo era, pues descolgamos esas cortinas metálicas que lo que hacen es intuir que hay un espacio, que hay una altura, que no es un mosaico en el suelo. Y ahora ya cuando la gente entra en la Olmeda no mira solamente al suelo, sino que mira el espacio y dice, caramba, esto fue un palacio porque tiene estos maravillosos mosaicos y porque tiene toda esta altura, ¿no? Toda esta altura que ven ustedes aquí con las grandes naves, las 4 naves, 3 para la villa y 1 para las termas, que cubren todo el espacio, ¿no? Esto era muy importante también, igual que en el espacio Torner de Cuenca, la altura. Nosotros, aunque en el programa solamente parecía que importaba iluminar bien los mosaicos, a nosotros nos parecía fundamental que el edificio tuviera una gran altura, porque estamos hablando de un palacio romano, estamos hablando de un edificio que era un edificio de una gran potencia, ¿no? Pero por otra parte tampoco podíamos sobrepasar la altura. No debíamos de sobrepasar la altura de las choperas que había, porque si no el edificio habría tenido un impacto en el paisaje que no era deseable, ¿no? Queríamos también que el edificio se integrara en la escala del paisaje y en la escala de las choperas, ¿no? Aquí están las grandes bóvedas, que son unas láminas con una estructura metálica ligerísima y que solamente apoyan en el perímetro y en 4 grandes pilares que ahora veremos en el centro del patio, del gran patio, porque evidentemente no podíamos tener apoyos en ningún otro sitio porque estaba todo cuajado de mosaicos, ¿no? Aquí tenemos la pequeña maqueta de esas grandes láminas, estructuras laminares que vemos aquí, que son unas estructuras atornilladas con unos rombos que van construyendo las tres grandes bóvedas que apoyan en estos pilares, que estamos hablando de 75 metros de fondo por 15 metros de luz cada una, o sea que son unas bóvedas muy grandes, ¿no? También las cortinas, que son las cortinas que van descolgando. Este es el único muro de ladrillo que existe, que estaba en el suelo y que se levantó, y el resto de los elementos verticales de las estancias de la villa se reconstruyeron a base de estas cortinas que van reconstruyendo pues, las formas circulares, octogonales de las estancias, ¿no? Y aquí se ve la potencia que tienen los mosaicos y la pasarela por la que va el público, y que, al igual que en Espacio Torner, los grandes expositores, que son los que alojan la iluminación y las instalaciones, en este caso en la Olmeda, son las pasarelas las que acogen todo el tema de las instalaciones, de la iluminación, de los focos, para no tener tampoco aparatos tecnológicos en este gran espacio en el cual parece que el tiempo se ha congelado, ¿no? Porque lo que se hace es poder ser consciente de la espacialidad de la villa, de la gran dimensión de la villa. Estamos hablando de 4.000 metros cuadrados de extensión, ¿no? Con ese gran espacio que vemos aquí y con también unos materiales muy controlados, ¿no? Solamente las pasarelas de madera, ¿no? Y los pasamanos de vidrio, nada más, y la estructura metálica que queda vista, porque los verdaderos protagonistas pues, son los mosaicos, con la iluminación que vemos aquí, toda la iluminación que va por debajo de las pasarelas, ¿no? Bueno, aquí se ve mejor cómo toda la iluminación y las instalaciones la llevamos por las pasarelas, y como las bóvedas parece que están flotando sobre este gran espacio que protege los mosaicos. Bueno, aquí es un dibujo, ¿no? De cómo los pilares, ¿no? Van apoyando las vigas metálicas y los rombos de cubierta, que son los que van conformando toda la cubierta, y cómo todo ello constituye una unidad junto con la pasarela y junto con las instalaciones y la pequeña estructura en la que va apoyándose, que parece que va flotando, ¿no? por todo el espacio de la villa. Bueno, aquí
también decir que los espacios calefactados son muy pocos, todo el espacio es un espacio muy sostenible, solamente está calefactado el 3% de todo el volumen interior, hace un frío tremendo en Palencia en invierno y sin embargo en verano pues hace un calor tremendo, las temperaturas son muy extremas. Bueno, es un interior la verdad muy sencillo, ¿no? También tengo que decir que toda la carpintería también de la Olmeda precisamente viene de Alicante también, de unos carpinteros de aquí de Alicante, que trabajaron maravillosamente bien, igual que en muchas obras que hemos construido nosotros, que son los hermanos Blasco, los Blascos, ¿sí? Y bueno, aquí hicieron un trabajo maravilloso, yo creo que pasaron mucho frío, mucho calor también, muchas penalidades, pasamos todos, pero al final entre todos conseguimos también tener estos espacios, ¿no? Bueno, las choperas, la dimensión de las choperas y cómo el edificio se va transformando también a lo largo de las estaciones y se va un poco también integrando en el paisaje, ¿no? Esto a lo mejor es un pequeño homenaje a las 4 estaciones, pero el edificio la verdad es que iba respondiendo bien a pesar de ese gran volumen que tiene a la escala de la naturaleza y a los colores, incluso de la nieve, ¿no? En invierno, ¿no? Bueno, ya para terminar y no cansarles mucho, bueno, la explicación de la fachada perforada plegada, ¿no? Que va cerrando todo el perímetro de la villa. También un poco para darle ligereza también con esas perforaciones, ¿no? Hacia el cielo, ¿no? Y que no sea un edificio compacto en medio del paisaje, ¿no? Bueno, es una excursión muy bonita, la verdad, ir a la Olmeda, ¿no? A Carrión a ver los mosaicos, ¿no? Porque la verdad es que el paisaje es maravilloso. Bueno, y ya para terminar, la Biblioteca Pública de Córdoba, que es una biblioteca que ya está terminada, que acabamos de terminar ahora, que ganamos el concurso a la vez que ganamos el concurso de la de Biblioteca de Ceuta, pero con estas cosas de la administración que se alargan en el tiempo, pues esta biblioteca se ha alargado muchísimo en la construcción y en el tiempo, está ya terminada y se inaugurará, si los políticos deciden y las elecciones y todas estas cosas a las que estamos sujetos los arquitectos y la arquitectura pública, pues ya en breve este verano, ¿no? Y es un proyecto que nació a la vez que la Biblioteca de Ceuta, pero que nace también firmemente ligado al lugar, ¿no? Que es un lugar muy hermoso en el pleno centro de la ciudad de Córdoba, en medio de un jardín, que son los jardines de la agricultura, y que el edificio ahora mismo presenta este aspecto. Es un edificio fachada a lo largo de la Avenida América y es la cabecera de un gran parque que ahora vamos a ver en planta, que son los jardines de la agricultura. Entonces es un edificio que es muy largo pero muy estrechito y que tiene esa transparencia desde la calle hacia los jardines que vamos a ver ahora. Bueno, la situación es maravillosa, esta es la situación de la biblioteca, este es el gran parque de los jardines de la agricultura, esta es la estación de alta velocidad del tren y aquí la biblioteca salva un desnivel porque aquí las vías del tren están cubiertas y entonces hay un desnivel con la ciudad antigua y con los jardines, ¿no? Aquí tenemos la mezquita que ya hemos visto que es el ejemplo canónico de lo que son las variaciones en el tiempo en la arquitectura. Con esta imagen aquí vemos de la mezquita, ¿no? con la catedral, ¿no? En la imagen de la catedral ahora mismo al arquitecto de la catedral no lo hubieran jamás dejado construir, ¿no? Una catedral en medio de una mezquita musulmana, ¿no? Y sin embargo es algo que es fascinante para los arquitectos, ¿no? Aquí está la biblioteca y este es el gran parque, ¿no? Bueno, esta es la imagen, ¿no? Esto ahora mismo, con todas las leyes de protección de patrimonio y todas estas cosas, pues sería imposible, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece que es una lección de arquitectura, de diálogo, una lección de variaciones en el tiempo, de adaptar y mantener lo que hay para transformarlo en algo nuevo, para seguir utilizando la arquitectura. En los planos antiguos también, bueno, la Biblioteca de Córdoba tiene también una colección maravillosa también de libros que proceden de la desamortización de Mendizábal, también de planos antiguos, ¿no? Aquí se ve cómo arrancan los jardines de la agricultura y la posición que tiene la biblioteca, que tiene esta forma trapezoidal que vemos aquí,
la forma trapezoidal que tiene no es caprichosa, era porque nosotros en concurso lo que planteamos fue mantener los antiguos trazados del siglo XVIII y por eso el edificio tiene esa forma, porque se adapta a los trazados que no se tocan, ¿no? Y también cómo se adapta la biblioteca a la diferencia de nivel que hay entre la cota superior, que es la que marca la cubrición de las vías del tren, el soterramiento de las vías del tren, y la salida con este pequeño graderío hacia los grandes árboles y el jardín de la agricultura. Aquí se entiende mejor en sección la sala de lectura, que es este gran balcón que vuela sobre las copas de los árboles, que ahora vamos a ver unas imágenes, todavía vacío de libros, y que vuela hacia el sur, dando este sombreamiento hacia la sala de lectura, y todo el espacio vacío de la planta baja que se ve en transparencia desde Avenida de América y se ve a través de él también el jardín y los grandes árboles de los jardines, ¿no? Con esa doble cara que hay hacia la avenida y hacia los jardines, que se va escalonando el edificio con esta serie de tragaluces que son los que iluminan el interior de la biblioteca. Bueno, el despliegue en vertical, donde se ve cómo funciona de una manera muy sencilla, con este pabellón lineal, la gran sala de lectura aquí, la planta baja que tiene doble altura, con este muro califal que aparece aquí. Aquí otra vez nos topamos con los restos arqueológicos. Es un muro califal del siglo X que apareció durante la excavación del edificio, aunque ya se habían hecho excavaciones arqueológicas preventivas. Bueno, nos apareció una necrópolis romana, nos apareció el gran muro que tuvimos que mantener, pero bueno, que transformamos toda la zona de la biblioteca infantil. Y estos planos que a nosotros nos fascinan, con la superposición de los muros actuales, de los muros antiguos, de los restos romanos, califales, pues un poco es la explicación también de ese interés en la transformación de lo que ya existe para construir un edificio útil para el tiempo actual, ¿no? Esto es cuando aparece el muro. Aquí la arquitecta pensando qué va a hacer con el muro, ¿no? Pero el muro la verdad es que es una preciosidad, porque tiene toda esa serie de grandes piedras. Son unos muros que además iban construyendo los cauces de un arroyo, porque ese parque tan largo era en realidad un antiguo cauce de un arroyo, y todos son los muros que iban paralelos al cauce, los muros califales en esa zona de los arrabales de la ciudad de Córdoba, ¿no? Aquí se ve el muro califal como queda totalmente integrado dentro de la biblioteca infantil y también visible desde el exterior y desde el parque, ¿no? Porque el parque entra en la biblioteca directamente con este pequeño graderío, que es donde está la biblioteca infantil, el graderío de los niños con la biblioteca infantil. Entonces el parque entra con toda naturalidad casi hacia el interior de la biblioteca, ¿no? Aquí tenemos el muro califal y los depósitos de la planta que queda más abajo, ¿no? Aquí es esa imagen que estoy intentando explicar, y la transparencia que siempre deseábamos hacia los árboles del parque, ¿no? Del jardín, ¿no? Esta sería la planta de acceso desde la cota que cubre las vías del tren, desde Avenida América, pero que cuando se entra en todo este espacio de doble altura, con lo cual la visión que se tiene de todo el parque es total desde el momento en el cual se entra en la biblioteca, ¿no? El funcionamiento es muy sencillo. Esta sería la sala de estudios que tienen ahora todas las bibliotecas, que se convierten en centros también de estudio para los estudiantes, centros abiertos 24 horas, ¿no? Todo esas grandes naves está vertebrado por este espacio vacío, donde está la gran escalera que va comunicando los 3 niveles de la biblioteca, y esta sería la sala principal de lectura mirando hacia los árboles, ¿no? Aquí ahora vamos a ver alguna imagen, todavía sin estanterías, sin libros, con los grandes lucernarios. Aquí utilizamos unos paneles de aluminio perforado que también procuran la absorción acústica hacia el interior de la biblioteca, y siempre con la visión de los árboles desde el interior de la biblioteca, ¿no? Luego esto estará todo lleno de mesas. La idea era estar sentir que estás leyendo en las copas de los árboles, ¿no? Un poco como el libro de Italo Calvino, ¿no? del varón rampante, ¿no? Que es aquel niño que se sube a las copas de los árboles para leer.
También queríamos que se leyera en el parque, de hecho la gente lee en el parque y el pequeño graderío que hemos construido también es para que los libros salgan fuera, para que la gente siga leyendo en el parque siempre con la visión de los árboles y la visión de estos grandes tragaluces. Bueno, la planta ya arriba del todo, que serían los investigadores, que otra vez vuelva a ser un espacio lineal con unas mesas lineales siempre en doble altura y mirando hacia, otra vez hacia las copas de los árboles, ¿no? Con todo serializado con estos tragaluces de aluminio. Bueno, ya la biblioteca desde el parque, con esa continuidad que siempre deseamos hacia la biblioteca. De hecho, fue una lucha el conseguir que no le pusieran una valla a la biblioteca, ¿no? Ahí tuvimos, en cambio, el apoyo del director, porque el ministerio quería poner una valla y el director dijo, no, valla no, si se hace botellón, pues ya me ocupo yo de recoger el botellón. Lo que hay que hacer es educar a la gente y que la gente se sienta a leer y a disfrutar también de los edificios públicos, bueno, como sucede en otros países, ¿no? Este sería el pequeño graderío en el cual también se ve en ese ventanal el muro califal, que es el que hemos visto antes, con el balcón lineal de la sala principal de lectura, que lo que hace es sombrear también el interior. Aquí utilizamos también un sistema muy bonito que es el chino cordobés, que es una técnica antiquísima que se hace en Córdoba y que solamente todavía hacen algunos artesanos, con estos pequeños cantos rodados que se van colocando de esta manera y que a nosotros pues además nos recordaba que aquello era el cauce además de un río, que aquello fue el cauce de un arroyo, que estaba el muro que eran los bancales de aquel arroyo, ¿no? Y este enchinado cordobés nos recordaba con esos guijarros pues que aquello había sido un arroyo en otros tiempos, ¿no? En época califal. Esto es el graderío infantil con el hormigón in situ y con el chino lavado a la cordobesa, ¿no? La celosía de fachada, que es la que hemos visto antes, que igual que en Córdoba lo que hace en Ceuta es proteger, ofrecer aislamiento acústico también y absorción acústica y también protección frente a la luz, ¿no? Y luego también, al igual que en Ceuta, nos procura también todo lo que es el mantenimiento de los vidrios del edificio de una manera sencilla, ¿no? Para limpieza, para mantenimiento de iluminación y todas estas cuestiones, ¿no? También palía la gran luminosidad que tiene la luz allí, ¿no? O sea, que tiene como diversas funciones a la vez también de recordar también esas celosías musulmanas que lo que hacen es dejar entrever lo que hay detrás y dejar un poco imaginar también un mundo interior sin un cerramiento absoluto entre el interior y el exterior. Siempre los espacios intermedios entre el dentro y el fuera es algo que nos ha interesado mucho siempre en la arquitectura y siempre con la transparencia en planta baja cuando se van dando que se ven todos los árboles a través de la planta baja y se ve todo el fondo del parque que es el que vemos ahora. Bueno, pues ya espero no haberme alargado mucho, pues muchísimas gracias.